Hoy voy a hablarte de algunos misterios de los dinosaurios. Según los historiadores, estas criaturas vivieron en la Tierra hace millones de años y según la ciencia, todos se extinguieron debido a un meteorito que chocó contra la Tierra y provocó una gran explosión. Pero, ¿es cierto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quédate conmigo hasta el final mientras revelo cosas que mucha gente no sabe. Increíblemente, algunas personas no creen que los dinosaurios existieron simplemente porque la Biblia no los menciona directamente. Para muchos, la existencia de estos animales es pura invención, pero la verdad es que hay información en las Escrituras que puede confirmar su existencia. Toda la confusión se debe a que la Biblia en realidad no menciona el término dinosaurio, porque el término dinosaurio ni siquiera existía cuando se escribió la palabra de Dios. Vamos a entender esto mejor. La palabra dinosaurio no se dio a estos animales hasta 1842, es decir, hace menos de 200 años. Y como dije antes, los historiadores dicen que los dinosaurios habitaron nuestro planeta hace aproximadamente 233 millones de años. Realmente hay una gran diferencia de tiempo entre el nombre que se les dio y el tiempo que pasaron aquí en la Tierra. Este cálculo, realizado por los historiadores, se basó en restos óseos encontrados en distintas partes del mundo. Los fósiles de estos animales han sido estudiados por diversas autoridades que intentan comprender cómo vivían y cómo pudieron extinguirse. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Analicemos la información que nos da sobre estas criaturas. El libro del Génesis revela claramente cómo Dios creó el mundo, el universo, los cielos y la tierra, los animales y todo lo que hay en él. La palabra de Dios muestra que los primeros animales creados fueron los animales acuáticos y todas las criaturas que vivían en el mar. Está escrito así, y dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra, bajo el firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes animales acuáticos y los demás seres vivientes que habitan en las aguas según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 20, 21. Poco después de crear todos los animales acuáticos, Dios creó los animales terrestres, incluidos los animales salvajes. Es en este momento cuando podemos decir que Dios creó a los dinosaurios. Mira lo que está escrito en Génesis 1:25. Dios creó los animales salvajes según su especie, el ganado según su especie y el resto de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos que la Biblia no habla de ningún animal específico durante la creación y la única parte en la que podemos incluir a los dinosaurios es cuando el versículo habla de los animales salvajes. Pero, ¿podrías preguntarte si realmente existieron como se les llama en la Biblia? Veamos otros versículos que pueden hablarnos de esto. En la Biblia encontramos otros nombres dados a estos animales. Podrían llamarse Leviatán, un animal monstruoso y enorme que vivía en el agua. Este nombre se menciona en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Otro nombre dado a los dinosaurios en la Biblia era Behemoth. Este nombre, también mencionado en el Antiguo Testamento, se utilizaba para referirse a una criatura gigante y poderosa que vivía en tierra, a diferencia del Leviatán, que era una criatura marina. Según los científicos, los dinosaurios tenían especies terrestres y acuáticas, lo que significa que la información que la Biblia nos da sobre leviatanes y behemoths es coherente con un estudio que sugiere que estos animales eran dinosaurios de diferentes especies. Y como acabo de decir, el término dinosaurio no apareció hasta el siglo XVIII, y ese nombre significa lagarto grande. Esto refuerza la idea de que los dinosaurios no eran más que lagartos que evolucionaron hasta convertirse en enormes criaturas con el paso de los años. Es posible que esto se confirme en la Biblia, porque en el pasado las personas y los animales vivían mucho más tiempo. Antes del diluvio,
El hombre medio vivía unos 1000 años. Por ejemplo, Noé vivió alrededor de 950 años, Siete vivió 912 años y Adán 930 años. Si los humanos vivieron casi 1000 años antes del diluvio, los animales también pudieron vivir más. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los dinosaurios? Bueno, ya he demostrado aquí que los dinosaurios pueden ser lagartos que crecían según la época en la que vivían. Y no sé si lo sabes, pero los lagartos por naturaleza nunca dejan de crecer. Crecen en tamaño y estatura hasta el último día de su vida. ¿Te imaginas un lagarto de casi 1000 años? Ahora comprendemos mejor cómo se extinguieron. La extinción de especies es algo que continúa en nuestro entorno hasta nuestros días. Muchas especies de animales dejan de existir como consecuencia de fenómenos naturales o por causas provocadas por el hombre. Y como dije al principio de este vídeo, los científicos dicen que los dinosaurios existieron, pero se extinguieron tras una gran catástrofe causada por un meteorito que golpeó el planeta y destruyó gran parte de los seres vivos de la Tierra. Pero muchos teólogos creen que esto no ocurrió. En Génesis 1:1, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero del versículo 1 al versículo 2, estos teólogos creen que hubo un espacio de tiempo. Creen que en el versículo 1 la tierra era perfecta hasta que algo sucedió, porque en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas en las profundidades. Contrario a lo que imaginamos, este periodo duró millones de años y no un solo día, y fue entre estos dos versículos que los dinosaurios se extinguieron. Y esto sucedió por la caída de Lucifer a la tierra. Entendámonos mejor. Según la Biblia, Lucifer era un ángel de luz, un querubín creado por Dios, pero se volvió orgulloso y quiso ser más grande que Dios mismo. Ezequiel 28:17. En Isaías 14 se habla del momento de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, lucero del alba, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste arrojado a tierra, tú que derrocaste a las naciones? Tú que decías en tu corazón, entraré en el cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas. Seré como el Altísimo. Pero tú descenderás a las profundidades del Seol, irás al fondo del abismo. Isaías 14:12-15. Nos queda claro que el orgullo de Lucifer lo hizo querer apoderarse del trono de Dios y ser más grande que él, y esto causó su caída. En Lucas 10:18, Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en ese mismo momento, muchos creen que se produjo una gran explosión en la tierra que causó la destrucción y extinción de muchos animales, incluidos los dinosaurios. Esta caída fue tan poderosa que dejó la tierra sin forma y vacía, de modo que quedó cubierta de tinieblas. Hermanos, creo que esto es exactamente lo que ocurrió, pero hay otra teoría que también intenta explicar la causa de la extinción de los dinosaurios. Esta teoría dice que los dinosaurios se extinguieron en la época de Noé, cuando Dios envió un diluvio para destruir la tierra a causa de la maldad de los humanos. Dios ordenó que solo una pareja de cada especie fuera llevada en el arca y salvada de la destrucción. Y como los dinosaurios tenían varias especies diferentes, podría ser que solo unas pocas especies específicas de dinosaurios se salvaron. Pero usted podría estar pensando, si al menos una especie de dinosaurio se salvó en el diluvio, ¿por qué ya no está aquí? De hecho, según los científicos, los cocodrilos y los caimanes son los parientes más cercanos de los dinosaurios extintos de la época. En otras palabras, estos reptiles pueden considerarse los dinosaurios actuales. Pero entonces, queda la pregunta: ¿por qué no crecieron cuando los huesos encontrados de los dinosaurios muestran que eran tan grandes? Hermanos y hermanas, debemos saber que la Biblia no da ningún detalle sobre los dinosaurios, y mucho menos sobre cómo se extinguieron.
pero entiendo que la palabra de Dios tiene un propósito. Todo lo que está escrito en ella es necesario para que conozcamos a Dios y tengamos comunión con Él. Y conoceremos la respuesta a muchas dudas que tenemos hoy solo cuando estemos con el Señor Jesús.